graficando funciones. ¿Sí? Una de las cosas que uno le preocupa cuando está buscando graficando funciones es precisamente encontrar puntos de corte con los ejes, por lo menos para saber más o menos dónde ellos cortan o dónde pasan cerca de los ejes. Entonces, nos ponemos a revisar la cuestión y tú dices, hasta ahora lo que tengo son métodos para factorizar polinomios, pero cualquier tipo de función, un seno, un coseno, una función trascendente en general, ¿será posible siempre encontrarle un cero? Nos damos cuenta, o nos dimos cuenta el día de ayer, que sí podemos, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo a través de métodos numéricos. Ellos lo que nos garantizan es que yo me puedo acercar al menos a una raíz, pero él no me va a dar todas las raíces, a menos que yo le dé los intervalos adecuados donde se puedan encontrar cada una de esas raíces. Determinar cuántas raíces puede poseer una función. Lo único que nos garantiza el teorema de valor intermedio es que al menos una puede llegar a existir, al menos una de las raíces. Pero toda, él no me va a decir la cantidad de raíces que pueda poseer la función, sobre todo si es trascendente. En cambio, cuando hablamos de los polinomios, el teorema de Ruffini dice que todo polinomio de grado n posee a lo más n raíces, reales o completas. Eso es lo que garantiza el teorema de Ruffini. Pero el teorema de valor intermedio dice que existe al menos una, él me garantiza, donde la función cambia de signo, si ella es continua, y la función cambia de signo en ese intervalo, puedo garantizar que existe al menos una raíz. Entonces, si ustedes le dijeran, esta función tiene raíces, ustedes te dicen, bueno, vamos a ver si ella cambia de signo. ¿Okay? Buscamos un intervalo adecuado donde ella cambia de signo para ver si tiene raíces o no las tiene. Eso es una de las aplicaciones interesantes de los teoremas, de la continuidad, cuando uno está en cálculo 1. ¿Okay? Pero también existen otras aplicaciones interesantes como L'Hopital, por lo menos para el caso de la determinación de límites. No creas que te has escapado del estudio de los límites. Vas a seguir estudiando límites en esta parte de cálculo 2. ¿Okay? Dios mediante. Entonces es bueno repasar o entender o tener en mente cuáles son las indeterminaciones. Vayan haciéndose su menú de indeterminaciones y de lo que significa el aplicar el teorema de L'Hopital. ¿Okay? Porque cuando vean sucesiones, cuando vean series, van a necesitar retomar otra vez ese tema. ¿Vale? Vas a tener que retomarlo. Escribe lo que va a ser así. Y cuando estés en cálculo 3, pues por supuesto también va a ser igual. ¿Vale? Entonces, o sea, no nos hemos escapado. O sea, esto es una cadena. Desde ahorita hasta que ustedes se gradúen, todo esto va a ser una cadena de conocimiento que ustedes tienen que tener claro siempre. ¿Ok? Entonces vayan repasándolo, no lo tomen tan a la ligera, para que no les cause ninguna incomodidad después. ¿Ok? Pero en lo que se refiere el día de hoy, vamos a comenzar hablando del tema de antiderivada. Antiderivada. ¿Okay? Yo les decía ayer que hicieran una tablita, ¿lo recuerdan? ¿Sí? De las derivadas más comunes. Por ejemplo, si K es una constante, o sea, si yo tengo que, esta es la función f de x, ¿verdad? Y yo tengo que K, vamos a buscar aquí la derivada de f respecto de x, ¿no? Entonces, si yo tengo que K es una constante, la derivada de ella respecto de x, ¿qué es? 0. Y si tengo que f de x es igual a x, ¿su derivada cuánto vale? 1. Si tengo que es igual a x cuadrado, 2x. Qué bien. Si tengo que es igual a x a la n, ¿qué sería su derivada? N por x a la n menos 1. Ok, perfecto. ¿Qué otra propiedad tenemos? Que si tengo una constante, o mejor dicho, la suma de funciones f de x más g de x, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Sería f' de x más g' de x. ¿Ok? ¿Sí? Utilizando la notación del apóstrofe. ¿Okay? Acuérdense que tenemos varias notaciones. Tenemos una representación de la derivada en términos del apóstrofe, pero también tenemos la derivada en términos de qué. ¿Qué notación es esta? ¿La de qué? La de Leibniz. Ok, la notación de Leibniz. Tenemos que la derivada de la diferencia de f de x menos g de x
¿Sería igual a quién? A f' de x menos f' de x. Entonces tú me dices que la derivada de la suma o de la diferencia de funciones es la suma o la diferencia de las derivadas. Qué bien. La derivada de un producto, f de x por g de x, la derivada del producto es igual. La derivada del primer factor por el segundo factor sin derivada más el primer factor sin derivada por la derivada del segundo factor. Qué interesante. Bueno, y así vamos destapando las demás derivadas, ¿cierto? Podemos ir destapando las demás derivadas y obtenemos que la derivada de un cociente, f de x sobre g de x, siempre que g de x sea distinta del 0, por supuesto, la derivada del cociente que es igual, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado. Perfecto. Es muy importante saberlo. Suena fastidioso, tedioso, todo eso, pero eso hay que hacer. ¿Okay? Aquí nos vamos a encontrar con ejercicios que son una bendición. ¿Okay? Pero si tenemos una constante por una función, la derivada de una constante por una función, ¿quién sería? En base a la propiedad del producto. En base a la propiedad número 1 sería la constante por la derivada de la función. ¿Ok? Su derivada. Si tenemos una función elevada a la n, f de x elevado a la n, ¿quién sería su derivada? N por f de x a la n menos 1 por la derivada. ¿Qué propiedad es esa, la que se está aplicando ahí? La regla de la cadena. Esta propiedad tiene que ver con la regla de la cadena porque es una función dentro de otra función. ¿Ok? Entonces, estoy derivando primero la función externa, que es una potencia, y después derivo la función interna, aplicando la regla de la cadena. ¿Están conmigo? ¿Sí? Bueno, también vimos que la derivada del seno de x me da coseno de x. Que la del coseno de x me da menos seno de x. Que la de la tangente de x me da. ¡Wow! ¿Han estudiado? La de la secante de x. Secante de x por tangente de x. ¿Ok? ¿Sí? La de la cotangente menos cosecante cuadrado de x. La de la cotangente es menos cosecante cuadrado de x. Y la de la cosecante Cosecante por cotangente. Menos cosecante por cotangente de x. ¡Qué maravilla! ¿Se terminó? No. Ok. ¿Qué otro tenemos? La de la exponencial, e a la x. ¿Quién es la derivada de la exponencial? E a la x. Ella es invariante en ese aspecto. Es una de las características que tiene ella. Lo único que tenemos que tener cuidado es que si aquí hay una función, tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Me va a dar la misma exponencial y la debo multiplicar por la derivada de la función interna. ¿Ok? Tengo que aplicar la regla de la cadena. Cuidado con eso. ¿Ok? La derivada del logaritmo sería 1 sobre x. Y también tengo que tener cuidado quién es el argumento, porque si el argumento es una función, la derivada de ese logaritmo va a ser 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. ¿Ok? Apréndasela así. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. ¿Ok? Yo me la aprendí así. Y así la he explicado siempre. Bien, pero también tenemos exponenciales en forma general. ¿Ok? A a la x. ¿Quién es esa derivada? A a la x multiplicada por el logaritmo natural de a. Perfecto. Así es. Y la del logaritmo en base a de x. 1 entre x por el logaritmo natural de a. 1 sobre el argumento por, perdón, 1 sobre x por el logaritmo natural de a, pero en el denominador. ¿Ok? Todo el logaritmo natural.
Esto obedece a una propiedad del logaritmo en base a. Esta propiedad obedece a este hecho, a que el logaritmo en base a de x siempre se puede escribir como el logaritmo de x, logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de la base. ¿Ok? ¿Sí? Esta propiedad de aquí se basa en esto, pero aquí no hay un cociente porque esta es una constante. ¿Ok? Entonces solamente deriva el logaritmo. ¿Quién es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. ¿Ok? Para que estén atentos con ello. Pero vimos además unas adicionales, unas propiedades adicionales, que lo vimos casi al final, que la de la derivada del seno inverso de x, ¿quién era? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La derivada del seno inverso va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento elevado al cuadrado, que si el argumento es una función, debo multiplicar por la derivada de ese argumento, aplicando regla de la cadena. Cuidado con la regla de la cadena, no se les vaya a olvidar. ¿Ok? La de la tangente inversa. 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Ok? La derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más el argumento elevado al cuadrado. Y si el argumento es una función, debo multiplicar por la derivada de ese argumento. Y tengo también, ya para darle un poquito de parado a esta cuestión, la derivada de la secante inversa. Hola, ¿cómo están? La derivada de la secante inversa, ¿qué sería? 1 sobre el argumento por la raíz cuadrada de el argumento al cuadrado más 1. ¿Ok? Claro, cuando hablamos de derivada, cuando voy de aquí para acá, aplico la derivada. Cuando voy en esta dirección, cuando voy en esta dirección, estoy aplicando la derivada respecto de quién? De x. Cuando voy en esta dirección, aplico la derivada respecto de x. ¿Vale? La pregunta ahora es, dada una función, ¿será que siempre puedo encontrar una función, dada una función f, dada f continua, digamos, dada f continua, vamos a decir una función continua, miren este concepto. Voy a basarme ahora en el concepto, ¿ok? Voy a hacer mi desarrollo en base a ciertos conceptos. Dada una función, o dada f una función continua, llamaré antiderivada de f llamaré antiderivada de f chiquita a la función f grande. Diré que la antiderivada va a ser la función f grande si, solo si ¿ok? Si, solo si f' de x, la derivada de f grande, es igual a f chiquita. ¿Ok? La derivada de f grande es f pequeño de x. ¿Quién es la antiderivada entonces? Una función de tal forma que cuando yo la derive me dé f pequeño. ¿Ok? F pequeño. Y la representaremos. Voy a representarla de una vez. La cual representaré. Voy a escribirlo de esta forma. Cuando digo antiderivada, la voy a representar de esta manera, con este símbolo sigma. ¿Ok? A ese símbolo se le llama sigma, diga.
Sigma. Sigma. ¿Ok? Entonces, esto se lee la antiderivada de f de x por el diferencial de x. Voy a decir que es f de x. ¿Estamos? Voy a decir que es f de x en este caso. ¿Por qué? Porque esta f, cuando yo la derivo, me da... Cuando yo derivo f de x, esta f grande, me da la que está aquí adentro. ¿De acuerdo? Entonces, a esta función que está aquí, a esta que está aquí, entre el sigma y el diferencial, ojo, a esto se le llama diferencial, y eso lo vimos cuando vimos las diferenciales, ¿cierto? A esto se le llama diferencial, entonces a esto se le llama integrando. El integrando, ¿ok? Lo que está dentro de la integral, a esto que está aquí se le va a llamar integral. ¿Ok? Entonces pudiéramos decir lo siguiente. Cuando yo quiero buscar una antiderivada, debo pensar en una función de la cual ella sea la derivada. Por ejemplo, yo sé que el coseno es la derivada del seno. El coseno es la derivada del seno. Pero en términos de la antiderivada, ¿qué podemos decir? Voy a sellar que el seno es la antiderivada del coseno. El coseno es la antiderivada ¿de quién? De menos seno. La tangente es la antiderivada de la secante al cuadrado. Ya lo vieron, ¿no? ¿Sí? Cuando lo veo así, o sea, yo digo, esta es la derivada de este, pero cuando me voy a referir de con respecto a este, tengo que decir, esta es la antiderivada. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Diciendo que la antiderivada del coseno, ¿quién es la antiderivada del coseno? ¿Quién es la antiderivada del coseno? El seno. Entonces, la antiderivada del coseno es la función cuya derivada me da el coseno. ¿Quién es? Seno de x, ¿cierto? Pero, epa, ya va, también puede ser seno de 2x. Seno de x, perdón, más 2. ¿Cierto? ¿Por qué? Claro, derívalo, deriva esto. ¿Qué te da? ¿Quién es la derivada del seno? ¿Y quién es la derivada de 2? Cero, ya lo viste. Este también sirve. Ah, pero es que me sirve este también. ¿Lo vieron? ¿Por qué? Porque e al cuadrado, ¿qué es? ¿Es una función? Es una constante. Ella es una función cuando aparece con la variable x, de alguna manera. Pero así como ella está expresada aquí, ella es una constante. Entonces, esta antiderivada la puedo escribir así, pero la puedo escribir así, pero también la puedo escribir de esta manera. ¿De qué otra forma la puedo escribir? Bueno, se me ocurre un millón de formas. Seno de x más 100 sobre 27, por decir algo. Eso también es una antiderivada, porque si yo la derivo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el coseno, porque esto va a dar ¿cuánto? Cero. ¿Esto va a dar cuánto? Cero. ¿Esto va a dar cuánto? Cero. O sea que pareciera que la antiderivada es la función usual más una cierta constante. ¿Lo ven? O sea que yo puedo decir entonces, en general, ojo, en general, quiero que visualices esto, ¿ok? En general. Si f y g, si f mayúscula y g mayúscula son antiderivadas de f pequeña, este es una antiderivada de esta, ¿no? ¿Cierto? Esta ya vimos que es antiderivada de esta. Esta también es antiderivada de ella. ¿Qué las hace diferentes? La constante. Entonces, si f y g
son antiderivadas de f, entonces la diferencia entre ellas dos, cuando yo las reste, f de x, o la diferencia que hay entre ellas dos, ¿es quién? Una constante. ¿Ok? Eso lo que quiere decir que ellas difieren de una constante. Dicho de otro modo, f de x es igual a quién? O g de x, también pudiera decir, es igual a quién? A g de x más una cierta constante. ¿Ok? F de x es igual a g de x más una cierta constante. Así, fíjense esto. Así, yo puedo decir entonces que la antiderivada de cualquier función, si existe, va a dar una cierta función f mayúscula de x más una cierta constante c. ¿Sí o no? La antiderivada siempre va a dar una cierta función que cuando yo la derive me da directamente la f, pero debo siempre sumarle una constante. ¿Para qué? Para que ella me dé de manera general la antiderivada. Esta es una antiderivada de manera general, diga. General. Mientras que esta, que no tiene la constante, a esta la vamos a llamar primitiva. ¿Ok? La que no tiene la constante la voy a llamar primitiva. Y la que tiene la constante voy a decir que es una antiderivada de forma general. ¿Están conmigo? ¿Qué podemos decir entonces? ¡Ey! Check it out. ¿Qué dice mi borrador? Si yo escribiera esto, la antiderivada de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, diferencial de x, ¿quién sería esta antiderivada? Seno inverso. Cuando nosotros vamos a la tabla, nos damos cuenta de que la función seno inverso, cuando yo la derivo, me da esta. ¿Sí o no? Cuando yo derivo el seno inverso, me da 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Entonces ya yo sé que la antiderivada de esta es ¿quién? El seno inverso de x. ¿Pero qué tengo que sumarle? Una constante c. ¿Ok? Debo sumarle una constante c. ¡Ah, qué maravilla! Y esto porque está en tabla directamente. Ah, pero si yo dijera aquí la antiderivada del seno de x, ¿quién es la antiderivada del seno de x? Menos coseno de x. ¿Quién es la antiderivada del seno de x? Menos coseno de x. ¿Ah? La antiderivada del seno de x, ¿quién sería? Menos coseno. Porque este menos tengo que agregarlo aquí para que me pueda dar la derivada. ¿Ya lo vieron? ¿Se ve o no? O sea, la antiderivada del seno me da menos coseno de x. Derívenlo para que usted vea. ¿Quién es la derivada aquí? Te va a quedar. Cuando tú derivas esta, ¿quién es la derivada de coseno? Menos seno. Por este menos me daría seno de x. ¿Ya lo viste? Entonces tengo que agregarle el menos. Entonces tengo que estar pila cuando tengo que agregarle algo. Cuidado con eso. Epa, pero ¿está bien esto? No, claro que sí está bien. Lo que pasa es que si la quiero de manera general, debo decir que tengo que sumarle una cierta constante. Ok. En este caso, la voy a delegar a las letras A y A. Perdón, a las letras C y K para representar constantes. ¿Ok? Es lo mismo, ¿no? ¿Ah? La misma constante. Sí. Bueno, no es la misma constante, puedes tomar cualquier valor. Porque esto que está aquí, el proceso de buscar una antiderivada, brother, te va a llevar a generar una familia. Esto es un parámetro. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es una familia uniparamétrica, se dice. ¿Uniparamétrica de quién? De esta función. ¿De acuerdo? De antiderivada. ¿Por qué se le dice uniparamétrica? Porque es un solo parámetro. ¿Ok? Del cual depende. Esto también genera una familia uniparamétrica. ¿De quién? De antiderivadas para esta función.
de la suma, es la suma de la derivada de la suma, es la suma de las derivadas, la derivada de la diferencia de la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivada, más el primero sin derivada por la derivada del segundo. Vamos a expresar de alguna manera aquí algunas antiderivadas, no todas, y no para cada propiedad de la derivada va a existir una antiderivada. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la derivada siempre es posible. De alguna manera, la derivada siempre es posible obtenerla haciendo uso de las técnicas. Siempre que estemos trabajando con valores que estén dentro del dominio. Cuidado. ¿Están conmigo? Pero en cambio, cuando hablamos de las antiderivadas que solemos expresar son las siguientes. ¿Okay? Fíjate, tengo la antiderivada a manera de propiedades. La primera propiedad, voy a decir que la antiderivada de x por el diferencial de x, ¿qué función creen ustedes que si nosotros la derivamos me dé x? ¿Qué función creen ustedes que si yo la derivo me da x? ¿A quién derivarías tú para que te dé x? 1. ¿O el 1? Si yo derivo el 1, me da 0 la derivada. El logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural, ¿quién es? 1 sobre x. ¿A quién derivo para que me dé x? Un producto. Si yo derivo x cuadrado, ¿qué me da? 2x. 2x. ¿Sí o no? ¿Qué haría para que me dé x? Me da 2x, pero ¿qué hago para que me dé x? Con la raíz. ¿Ah? Con la raíz, No. No, no puedo derivar el 2. pues estarlo con x. Porque cuando yo derivo el x cuadrado me da 2x. ¿Qué haría para quitar ese 2 de allí? Derivar de forma lineal. No. Miren esa tontería. ¿Sí? Derívela. ¿Quién es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿El 2 no se va con el 2? ¿Y qué me da? X. Ah, ya lo vieron. Más una cierta constante. Ah, bueno. Entonces esto le va a dar una idea bien interesante. ¿Quién es la derivada de x cuadrado? ¿A quién derivo para que me dé x cuadrado? ¿A quién deriva usted y le da x cuadrado? X al cubo sobre X al cubo sobre 3. al cubo, ¿sí o no? X al cubo. Yo derivo esto y me va a dar que dar ¿quién? 3x al cuadrado, ¿sí o no? Pero yo necesito eliminar este 3. ¿Qué hago? Lo divido entre 3. ¿Sí? Más una cierta constante. Epa, pero si tuvieras que generalizar, ¿qué harías? X elevado a la n. La n sobre n. X Aquí a la n sobre n. es que la n sobre n. Si aquí está el 2, aquí me da 3. Si aquí está el 1, aquí me da 2. Si aquí está n, ¿quién estaría aquí? Aquí a la n más 1. El que a la n. Más 1. Ah, el que a la n más 1. ¿Dividido entre quién? N más 1. Entre n más 1. Más una cierta constante. Epa, pero esto será para todo n. ¿Y si n vale menos 1? ¿Qué ocurre? Si n vale menos 1, me va a generar un problema aquí, ¿sí o no? O sea, esta fórmula es válida siempre que la n sea distinta de ¿quién? De menos 1. Pero ¿qué pasa si n vale menos 1? Voy a expresarlo de una vez. ¿Qué pasa si n vale menos 1? Da 1. ¿Quién es x a la menos 1? ¿Quién es la antiderivada del diferencial de x a la menos 1 por dx? ¿Quién es ese antiderivado? ¿Quién es x a la menos 1? 1 sobre x. Es la antiderivada de 1 sobre x por el diferencial de x. ¿A quién derivo para que me dé 1 sobre x? Logaritmo de x. A un logaritmo. Entonces esto va a ser el logaritmo natural de x más una cierta constante. O sea que en el caso de que la n
sea menos 1, el resultado se va a transformar en ¿quién? En un logaritmo. Pero siempre que sea, ojo, argumento, ¿ok? ¿Sí? Ah, bueno, se la voy a poner más fácil todavía. ¿Quién es la antiderivada del diferencial de x? X. ¿A quién derivo para que me dé? ¿Qué se sobreentiende que hay aquí? 1. Un 1, ¿sí o no? No vaya a decir que va un 0 ahí. Ahí va un 1. ¿Ok? Aquí iría 1. ¿A quién derivo para que me dé 1? X. A x. Más una cierta constante. O sea, la antiderivada del diferencial de x de la variable me da la variable. La antiderivada del diferencial de la variable me da la variable. Eso quiere decir que si usted tiene esto escrito, la antiderivada del diferencial de una pelota, ¿qué le va a quedar? La pelota, porque me está dando la variable. En este caso estoy diciendo que la variable es la pelota. ¿Están conmigo, no? Cuidado con ese modo de ver la antiderivada. ¿Vale? La propiedad 6 dice que la antiderivada de la suma de funciones de f de x más g de x por el diferencial de x, la antiderivada de la suma es la suma de las antiderivadas. ¿Ok? La antiderivada de la suma es la suma de las antiderivadas. Y esto también sirve para la diferencia. La antiderivada de la suma o la diferencia es la suma o la diferencia de las antiderivadas. Pero fíjese, cuando tú separas la antiderivada, esta genera una constante que yo voy a llamar C sub 1 y esta genera una constante la cual voy a llamar C sub 2. Si la sumo, las dos constantes, ¿qué me va a dar? Una constante C sub 3. ¿De acuerdo? O sea, la suma de una constante me sigue dando una constante. A eso me refiero. Y usted dirá, profesor, si existe la antiderivada de la suma y la resta, ¿será que existe la antiderivada del producto? La respuesta es no. Si existe la antiderivada de la suma y la resta, ¿será que existe la antiderivada del cociente? Así como existe la derivada del cociente. La respuesta es no. La naturaleza de la función nos va a decir a nosotros cómo nosotros vamos a aplicar esa antiderivada. ¿Vale? La naturaleza de la función. Bien. La antiderivada de una constante por una función de x, ¿a qué va a ser igual? La antiderivada de una constante por una función de x va a ser igual a la constante por la antiderivada de la función. O sea, saco la constante y busco la antiderivada solamente de la función. Estas dos propiedades, la propiedad 6 y la 7, lo van a ver allí cuando ustedes vean álgebra lineal, que la propiedad 6 y 7 me dice que la integral o la antiderivada es una transformación lineal, porque cumplen estas dos propiedades, que la antiderivada de la suma es la suma de las antiderivadas y la antiderivada de una constante por una función es la constante por la antiderivada de una función. Nos está diciendo que ella tiene una forma lineal de comportarse. ¿Ok? Obedece a una transformación lineal. Bien, la propiedad número 8 dice que la antiderivada del coseno, ¿quién es? ¿A quién derivo para que me dé el coseno? Al seno de x, más una cierta constante. La propiedad número 9 me dice que la antiderivada del seno, ¿quién sería? Lo vimos hace rato. Menos coseno de x más una cierta constante. De hecho, está yo. ¿Ok? La propiedad número 10 me dice que la antiderivada de la secante al cuadrado de x por el diferencial de x aquí es igual a la tangente. Pienso en la función cuya derivada me dé ella.
¿Ok? Y ahorita no se preocupen, ya los voy a poner a pensar. Nadie carga el libro azul de Jorge Sáenz, ¿verdad? ¿Tú lo cargas? ¡Uy, qué bella! Ajá. Bueno. Porfa, pásame la asistencia. ¿Sí? Profesor, le quería preguntar qué libro deberíamos utilizar para este. Yo les aconsejo que se consigan el libro de Jorge Sáenz y el Jane Stewart, porque si van a trabajar, supongan que trabajen conmigo, ¿verdad? Les tengo buenas noticias. Ayer estuve conversando, ahorita nuevecito. Espero que lo ensucies, ¿oíste? Espero ver este libro sucio, rayado, al final del intensivo. Lo vas a usar solamente hasta que termine el intensivo. Después del intensivo, si pasa cálculo 2, no lo vuelves a usar. ¿Ok? Sí. Les iba a comentar. Estábamos hablando de la buena noticia, ¿verdad? Ayer estuve conversando con el profesor José Luis, tuvimos una reunión. Me estuvo diciendo esto. Lo digo para que ustedes le inciten a Chantal. ¿Tú que tienes más contacto con Chantal? ¿O no? ¿Sí? Bueno. El jefe me preguntó qué materias estaba dispuesto a dar yo en el intensivo. Me dijo, porque ayer nos enteramos que quienes se van a encargar de la organización del intensivo son las autoridades. ¿Ok? Entonces, él me preguntó qué materia estaba yo dispuesto a dar. Yo le dije, bueno, a mí me gustaría, porque los muchachos me han insistido mucho, le dije yo así, de trabajar con matemáticas especiales. Ya los muchachos cargan 2 listas de matemáticas especiales. Cada una tiene 35 estudiantes. Imagínense. Cada lista. De cálculo 3 cargan una lista con 40 estudiantes que ellos me van a solicitar. Y ustedes tienen otra lista que la carga Chantal, que también me quieren solicitar para dar cálculo 2. Yo le dije, yo no tengo problema en trabajar con las 3 materias. Le dije yo así. Yo no tengo ningún inconveniente en dar cálculo 2, cálculo 3 y matemática especial. A mí las 3 materias me gustan. Lo que no quiero es volver a trabajar con cálculo 1 por un rato. ¿Me entienden? Eso es lo que no quiero. Aunque no me pesaba para nada trabajar con cálculo 1, pero sí me gustaría, le dije yo, ir avanzando con los muchachos, le dije. Sí me gustaría ir avanzando con los muchachos, por lo menos para medirles el progreso y sobre todo porque no quiero que se vayan a estancar, le dije yo, los muchachos, por lo menos llevarlos echarle una pela, llevarlos así a ustedes en el caso de ustedes, le dije yo así. Entonces yo le dije, yo no tengo problema en trabajar con cálculo 2, con cálculo 3 y matemáticas especiales. Entonces, apuren a Chantal para que Chantal le diga a las autoridades, le manifieste el hecho de que ustedes quieren, desean y que ustedes están dispuestos a invertir en el intensivo, pero solamente si yo les doy la asignatura. Esto no quiere decir, si se abren las inscripciones y colocan a otro profesor, usted tiene la opción de escoger a ese otro profesor. Pero los que quieran pelear para que la materia la puedan ver conmigo, ustedes pueden hacer eso. ¿Ok? Tienen toda la potestad para hacerlo, para que lo sepan. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que me estuvo diciendo el profesor ayer. Y ayer en la tarde me enteré que el profesor Melvin es el que va a decidir quiénes son las materias que se aperturan y quiénes son los profesores que la van a dictar, a pesar de la oferta que pasó el jefe de matemáticas. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren que yo les dé la materia, ustedes pueden empezar a meterse en esa pelea por allí para eso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Para que lo sepan. Bien. A mí me gustaría, de verdad, a mí me gustaría ser el profesor de ustedes. ¿Okay? Este grupo de muchachos que está saliendo ahorita de matemáticas especiales, ellos comenzaron conmigo cálculo 1. Oigan, ese grupo comenzó conmigo en cálculo 1. Ellos el semestre pasado no vieron matemáticas. Ellos, durante el semestre, ellos no inscribieron matemáticas. Ellos dijeron, no, vamos a esperar el intensivo para que tú nos des la materia en el intensivo. Bueno, y ahí se aguantaron. Ellos paralizaron su semestre allí. Vienen con son los estudiantes que tienen el promedio más alto. Aquí. Ustedes tampoco tienen mal promedio ya. Se los digo de una vez. Ustedes están entre los primeros para inscribirse, para que lo sepan, porque ustedes tienen buen promedio en la materia. ¿Sí? Yo considero que varios de ustedes tienen un excelente promedio en la materia. Entonces,
ellos están metidos entre esos promedios. Entonces ellos se aguantaron ese semestre y ahorita o comenzaron otra vez con la lucha de que quieren que yo les dé el intensivo de matemáticas. A mí me parece súper. En un año salieron de básico. ¿Qué tal? Ellos entraron el año pasado, entraron a cálculo 1. Y ya este año, miren las alturas del partido, ellos entraron en octubre, sí, tienen un año. Un año y varios, un año y como 5 meses, una cosa así. Salieron de básico. A mí me parece súper. Ustedes pueden hacer esa misma proeza. ¿Qué les parece? Bueno, la propiedad número 11 dice que la antiderivada de la secante de x por la tangente de x, diferencial de x, ¿quién será? ¿A quién derivo para que me dé secante por tangente? A la secante. Esto me va a quedar que esto es la secante de x más una cierta constante. La propiedad número 12 establece que la antiderivada de la cosecante cuadrado de x, ¿a qué va a ser igual? A menos cotangente. Más una cierta constante. La propiedad número 13 establece que la antiderivada de la cosecante de x por cotangente de x diferencial de x va a ser igual a ¿qué? A menos cosecante de x más una cierta constante. La propiedad número 14 dice que la antiderivada de e a la x por el diferencial de x, ¿a qué sería igual? A e a la x, más una cierta constante. Fastidia el hecho de estar escribiendo más una cierta constante. ¿Sí? La antiderivada, ¿será que la antiderivada del logaritmo existe? Puedo pensar en una función cuya derivada me dé el logaritmo. En este momento no me llega a la mente, de verdad. Pero vamos a ver una técnica que se llama integración por partes, que nos va a permitir a nosotros poder encontrar la antiderivada de un logaritmo. Pero lo que sí puedo decir en este instante es que la antiderivada de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado me da el seno inverso de x. La propiedad número 16 dice que la antiderivada de 1 sobre 1 más x al cuadrado por el diferencial de x, aquí más una cierta constante, aquí me da la tangente inversa de x, y la propiedad número 17 dice que la antiderivada de la raíz cuadrada de 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por el diferencial de x cuadrado menos 1 es la cosa, disculpa. X cuadrado menos 1, esto que está ahí me da que esto es la secante inversa de x más una cierta constante. Y algunos de ustedes se preguntarán, profesor, pero tú estás hablando solamente del seno inverso, de la tangente inversa y de la secante inversa. ¿Qué pasa con el coseno inverso, la cotangente inversa y la cosecante inversa? Cuando ellas tienen un signo negativo aquí, si esta tuviera aquí un signo negativo, si esta tuviera aquí un signo negativo, su antiderivada sería el coseno inverso. Si esta tuviera aquí un signo negativo, su antiderivada sería cotangente inversa. Si este tuviera aquí un signo negativo, aquí donde está el 1, tuviera un signo negativo, pudiera decir que su antiderivada sería la cosecante inversa. O sea, ellas difieren es de un signo, las antiderivadas esas, por eso no las voy a esbozar allí. ¿Ok? Pero lo que sí quiero es que hagamos ejercicios para calcular antiderivadas. Y voy a subir el nivel de una vez por todas. ¿Sí se ve bien allí? ¿Sí? Bueno, señores, oficialmente declaro que este libro está estrenado.
Ustedes van a practicar bastante aquí en esta parte ya. Muchas de las cosas que voy a hacer aquí ustedes las van a ejecutar en clase. De una vez. Aquí se van a encontrar con problemas de antiderivada a granel, tiene este libro. ¿Ok? Entonces podemos encontrarnos con este tipo de antiderivada. Por ejemplo, la antiderivada de 3 por x a la menos 4. Voy a comenzar con esta, por el diferencial de x. Ojo, este diferencial me dice quién es la variable a integrar. El diferencial dice ahí de x, me está diciendo que la variable es x. Todo lo que represente otra letra es considerada una constante dentro de la integral. ¿Están conmigo? Si el diferencial es de r, entonces yo sé que la variable para integrar es r. Si dice que el diferencial es de h, yo sé que la variable a integrar es h. Todo lo demás debe ser considerado dentro del integrando como una constante. ¿Están conmigo? Debe ser tratado como una constante. Entonces, aquí tengo una constante por x a la menos 4 por el diferencial de x. O sea, estoy integrando es a esta. Entonces, esto me va a quedar ¿quién? Esta constante, si aplico la propiedad número 7, dice que la integral de una constante o la antiderivada, también puedo hablar de integral, cuidado. La antiderivada de una constante por una función es la constante por la antiderivada de la función, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero cuando estoy ahí, la integral o la antiderivada de x a la menos 4, puedo aplicar la propiedad número 3. ¿Ok? La propiedad número 3 me dice que siempre que este sea diferente de menos 1, puedo aplicar la propiedad número 3. ¿Ok? Y este es diferente de menos 1, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar ¿quién? Que esto es 3, que multiplica. ¿Quién es la antiderivada de este? X a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1, dice la fórmula. ¿Ya lo vieron? Más una cierta constante. Aquí es igual a esto. 3 por X a la menos 3, ¿cierto? Menos 4 más 1 me da menos 3 sobre menos 3. Más una cierta constante. El 3 se va con el 3 y esto me queda que menos X a la menos 3 más una cierta constante. Pero esto que está aquí es igual a ¿quién? A menos 1 sobre X a la 3. ¿Están conmigo? ¿Sí? Yo voy a aplicar todo el proceso algebraico correspondiente. Dime, La bro. constante siempre se va a representar con K, es decir, nunca vamos a poner ningún... No, yo puedo colocar, yo lo estoy haciendo con K, pero puedo colocar ahí C1, C2. No, o sea que no, o sea, no se va a poner que si 100 o cualquier otra constante que se nos pueda ocurrir, siempre va a ser representado con K. No, tienes que representarlo de manera general, tienes que dejar el parámetro. Ah, ok. Aquí, Para que sea cualquier constante. para que sea cualquier constante, sí, es correcto. No puedes colocar casos particulares. Ok, ok. Ah, ok, qué maravilla. Pero si esto es así, ¿quién será entonces la antiderivada de 1 más x al cuadrado más x a la 3 por el diferencial de x? Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Quién será la antiderivada de este polinomio? ¿Qué dice la propiedad número 6? Que la antiderivada de la suma es la suma de las antiderivadas. Entonces, aquí tengo una suma algebraica, ¿cierto? Entonces, yo puedo separar esto ¿en quién? En la antiderivada del diferencial de x. Aquí aplico propiedad distributiva. El diferencial con este, el diferencial con este, el diferencial con este. ¿Están conmigo, no? El diferencial con cada uno de ellos. Y separo. ¿Qué me queda? El diferencial con el 1 me queda la antiderivada del diferencial de x. Más la antiderivada de quién? El diferencial con x me queda x de x. ¿Cierto? El diferencial con x cuadrado me queda x cuadrado por dx. El diferencial con x al cubo me queda la antiderivada de x al cubo por el diferencial de x. ¿Ya lo vieron? ¿Quién es la antiderivada del diferencial de x? Lo tenemos en tabla. ¿Sí o no? ¿Quién es esta? X. Más una cierta constante C1. Aquí ven la importancia ahora de la suma de las constantes. Más, ¿quién es la antiderivada de x? X al cuadrado sobre 2. Más una cierta constante C sub 2. ¿Lo ves o no? ¿Quién es la antiderivada de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3 más una cierta constante C sub 3. ¿Quién es la antiderivada de x al cubo? X4. X al 4 sobre 4. sobre 4. Perfecto. Más una constante. X a la 4 sobre 4 más una cierta constante C sub 4. Entonces, claro, entonces tú agrupas las x. Entonces te queda x más un medio de x al cuadrado
más un tercio de x al cubo, más un cuarto de x a la 4, más c sub 1, más c sub 2, más c sub 3, más c sub 4, me da una constante c. ¿Ok? La suma, esto, c sub 1 más c sub 2 más c sub 3 más c sub 4, yo la represento mediante una sola constante, porque si yo tengo una constante y le sumo otra constante, ¿qué resultado me da? Una constante, ¿cierto? Ah, pero si aparece así, la antiderivada de x. Uy, qué feo. La antiderivada de x a la 2 tercios más la raíz cuadrada de x por el diferencial de x. ¡Ey, check it out! Miren esto. La antiderivada de x a la 2 tercios más raíz de x por el diferencial de x. Aquí será igual. Miren esto. Esto va a ser igual a ¿quién? A la antiderivada de x a la 2 tercios más, ¿quién es la raíz de x? X a la 1 medio por el diferencial de x. Yo la represento en forma de potencia porque la propiedad número 3 me dice que la x, para poder integrar de esa manera, tengo que tenerla de manera de potencia. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? La antiderivada de la suma de las antiderivadas. ¿Qué me da la antiderivada de x a la 2 tercios? ¿Quién es la antiderivada de este? O sea, esta es la antiderivada de x a la 2 tercios por el diferencial de x, más la antiderivada de x a la 1 medio por el diferencial de x. ¿Están conmigo, no? ¿A qué es igual esta? ¿Quién es la antiderivada de x a la 2 tercios? X a la 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1. Más una cierta constante. Más, ¿quién es la antiderivada de x a la 1 medio? X a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, ¿no? Esta es la primera y última vez que lo hago de esta manera. De aquí en adelante voy a decir cuánto da el resultado de una vez. ¿Cuánto es 2 tercios más 1? 5 tercios. 5 tercios. ¿Ya lo vieron? Entonces me va a quedar esto. Prueba. Sigo aquí. Ese ejercicio le va a dar continuidad aquí. Me queda que eso es igual a ¿quién? A x a la 5 tercios sobre 5 tercios, ¿cierto? Más, queda la otra, x a la 3 medios sobre 3 medios, más una cierta constante c. Primera y última vez que lo voy a hacer de esta manera. Cuando tengo esta expresión y tú aplicas doble c, este 3 queda en el numerador. Me queda que esto es 3 quintos de x a la 5 tercios, más 2 tercios de x a la 3 medio. Este 2 sube cuando aplicas doble c, más una cierta constante. Este es el resultado de esa antiderivada. Cuando usted aplica la doble c, el denominador sube. ¿Ok? Este queda 3 quintos. Pero no es difícil. Si aquí te da 5 tercios, tú lo colocas aquí como el inverso, 3 quintos. Si aquí te da 3 medios, aquí lo colocas como 2 tercios. No tiene nada complicado. ¿Lo ves? Por lo menos pensar en eso. Ay, pero si te parece así. Estoy haciendo puro ejercicio propuesto de lo que está en el libro. No estoy haciendo nada que esté resuelto en el libro. ¿Ok? ¿Cómo haría esa integral? Muy rápido, ¿verdad que sí? Ya me emocioné otra vez. Ajá.
parte. ¿Qué es eso? No. Mira, porque ahí tengo un producto y tengo una división, no tengo antiderivada para eso. ¿Ok? No tengo antiderivada para eso. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar propiedad distributiva. Empiezo a aplicar propiedades que conozco. Entonces esto me queda que esto es la antiderivada. Voy a aplicar la antiderivada de quién. ¿Quién es x menos 2 por x más 1? Si tú aplicas propiedad distributiva aquí, respectiva, te va a quedar que eso es x cuadrado menos x menos 2. No sé si te das cuenta. X cuadrado menos x menos 2. No me pregunte por qué. Usted tiene que descubrir cómo aplicar la distributiva aquí. ¿Ok? ¿Sobre quién? Sobre x cuadrado. Aquí aplicamos el dicho que dice que divide y vencerás. Entonces, esto me va a quedar aquí. Esto lo puedo separar como la antiderivada de x al cuadrado sobre x cuadrado menos x sobre x al cuadrado menos 2 sobre x cuadrado por el diferencial de x. Lo separé porque en el numerador tengo una suma algebraica y en el denominador tengo un monomio. Diga monomio. Monomio. Diga monomio. Monomio. Entonces, en el numerador tengo un polinomio, en el denominador tengo un monomio y lo puedo separar de esta manera para poderlo integrar. ¿Ok? ¿Quién es x cuadrado sobre x cuadrado? 1. 1. Entonces esto me queda solamente el diferencial de x cuando aplico distributiva, ¿sí o no? Aquí me da 1. Por el diferencial de x me queda el diferencial de x. Menos la antiderivada x sobre x cuadrado me da 1 sobre x. Por el diferencial de x. Ya usted sabe cuánto da esta antiderivada. ¿Queda? ¿Sabe cuánto da esta? Sí. ¿Queda? X. ¿Queda esta? Logaritmo natural de X. Logaritmo. Entonces, fíjate, cuando tú divides, usted ya sabe más o menos cuánto te da cada una. ¿Quién es esta? Menos 2 sobre la antiderivada, por la antiderivada de quién. ¿Quién es 1 sobre x a la menos 2? Es 1 sobre x cuadrado, perdón, es x a la menos 2 por el diferencial de x. Ahora procedemos a integrar. ¿Quién es la antiderivada del diferencial de x? X. Menos. ¿Quién es la antiderivada de 1 sobre x? Logaritmo natural. Me queda que este es el logaritmo natural de x menos 2. ¿Quién es la antiderivada de x a la menos 2? X a la menos 1, porque me quedaría menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Sobre menos 1, ¿no? Más una cierta constante. O sea que eso a la larga, el resultado final sería x menos el logaritmo de x más 2x, bueno, x a la menos 1 es 1 sobre x, ¿no? Más una cierta constante. Porque aquí me quedó positivo. No, pues no se pongan bravas. Porque aquí me quedó positivo. ¿Ah? Por este menos. ¿Menos por menos? Más. Me dio positivo por esa razón. Y el x queda en el denominador porque aquí no es x a la menos 1. ¿Vale? Tienes que estar atento cuando tengas que aplicar alguna operación algebraica. Cuando vemos este tipo de problemas, nos metemos en problemas. Porque entonces decimos, bueno, ¿qué aplicar aquí? ¿Qué hacer en este caso? Tengo la antiderivada de e a la x más 2 sobre e a la x más 1. ¿Qué hacer allí? ¿Qué me queda? Me queda que esto va a ser igual a ¿qué? A la antiderivada. Entonces, cuando ocurre esto, tú dices, bueno, esto no lo tengo en tabla. Entonces, voy a empezar a aplicar propiedades a la exponencial. Entonces, yo sé que la exponencial cumple con propiedades de la potenciación. E a la x más 2, yo lo puedo escribir como e a la x por e al cuadrado. ¿Sí o no? Multiplicación de potencia de igual base. Coloco la base y sumo los exponentes. ¿Ya lo vieron? Ah,
Ah, qué lindo. Y y a la X por y a la 1. Pero este está multiplicando y multiplicando, o sea que esta y a la X se va con esta. ¿Lo vieron? Por el diferencial de X. Y aquí tengo división de potencia de igual base. Coloco la base y resto los exponentes. 2 menos 1, 1 positivo. Por el diferencial de X. División de potencias de igual base. Coloco la base y resto los exponentes. 2 menos 1, 1. ¿Pero qué es E a la 1? Una constante. Esto me está diciendo que la variable es X. ¿Esto depende de X? No. No quiere decir que esto es constante. Si es constante ya sale de la integral. Entonces sale como E por la integral del diferencial de X. ¿Que va a ser quién? E multiplica ¿quién? ¿Quién es la antiderivada del diferencial de X? X más una cierta constante. Me queda el resultado de esta integral es E por X por más una cierta constante. Ah, todo puede derivar, porque siempre tengo una técnica que aplicar. Pero para calcular una antiderivada tengo que estar pendiente de cómo son las operaciones, ¿cierto? Distributiva, propiedades de la potenciación, no siempre se nos va a ocurrir eso. ¿Vale? Bueno, voy a hacer un último ejercicio y los voy a colocar a ustedes a hacer integrales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tal si tuviéramos la antiderivada del diferencial de beta sobre 1 menos el seno de beta? Es un ejercicio que está aquí en el libro. ¿La tenemos en tabla? Yo puedo decir que la antiderivada de ese diferencial, como aquí está una recta, puedo dividir eso en una recta de funciones. ¿Puedo hacer eso? Si yo tengo una recta en el denominador, ¿yo puedo separar eso como una recta de funciones? No. Cuando en el denominador aparece eso así, no se puede separar. Yo no puedo decir que 1 sobre A más B es 1 sobre A más 1 sobre B. Eso sería una locura. ¿Ok? Si usted estaba pensando en que 1 sobre A más B lo puede escribir como 1 sobre A más 1 sobre B, está cometiendo una locura. Eso no es cierto. Diga que estoy loco. Si lo pensé, diga que estoy loco. Ya estoy pensando en cosas que no son. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿cómo se suma esto? ¿Cómo se suma eso que tú puedes ver? En cruz, ¿verdad? Multiplicas en cruz, hacer la carita feliz, o sacar mínimo común denominador, bla, 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 bla. ¿Cierto? Multiplica A por B y después multiplica B por 1 más A por 1. ¿Cierto? Así es que se hace. ¿Y eso que yo acabo de decir es igual a esto? No, jamás en la vida. ¿Ya lo vieron? Que cuidado con esto, separarlo de esta manera. Está prohibido. Ahí le coloqué un símbolo de prohibición. Prohibido. Pensar en eso. Ok, entonces esa cosa que está ahí no lo puedo separar. Pero ¿qué hacer? Porque esto no está en tabla. Eso no lo tengo en las tablas. ¿Qué hacer en ese caso? Entonces tú dices, bueno, ¿qué hago aquí? Entonces ahí es donde empieza a decir, epa, de verdad, todo el mundo puede derivar, pero no todo el mundo puede integrar. ¿Por qué? Porque ¿quién se le va a ocurrir que ahí tengan que aplicar un artificio matemático? Aquí, esto lo pueden escribir así, como la antiderivada de 1 sobre 1 menos el seno de beta, la variable es beta, por, miren esto, voy a aplicar un artificio matemático. ¿Cuál va a ser el artificio matemático? Voy a multiplicar por 1 más seno de beta, voy a multiplicar por el conjugado. Voy a multiplicar por el conjugado. Ahora vacílense esto. ¿A qué igual esto? A la antiderivada de 1 más el seno de beta sobre 1 menos seno de beta por 1 más seno de beta. Acuérdense que esto es A menos B por A más B, la suma por la diferencia, que es igual a cuadrado menos B al cuadrado. Cuando usted multiplica por el conjugado es para aplicar esa propiedad. Cada vez que tú vayas a multiplicar por un conjugado, estás pensando en esa propiedad precisamente, el de A cuadrado menos B al cuadrado. ¿Qué me queda aquí? 1 más A cuadrado.
1 menos seno cuadrado de beta por el diferencial de beta. ¡Epa! No se le olvide el diferencial. Si usted en una evaluación se le olvida el diferencial, la integral está mala. Oyeron, nada más por el hecho de que no posee el diferencial. El diferencial es importante allí. Y él desaparece y desaparece este símbolo cuando usted integra. ¿Ya lo vieron, no? Tengan cuidado. Bueno, esto va a ser ¿quién? La integral de 1 más el seno de beta sobre... ¿Quién es 1 menos el seno cuadrado de beta? Coseno cuadrado de beta. Coseno cuadrado de beta. Qué bien, Daniel. Coseno cuadrado de beta por el diferencial de beta. Esto es la identidad fundamental. Acuérdense que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a ¿quién? A 1. Y si tú despejas el coseno cuadrado, te va a quedar, hágalo allí. El coseno cuadrado sería ¿quién? 1 menos el seno al cuadrado. Entonces, cada vez que yo vea escrito algo así, me va a quedar el coseno al cuadrado. Entonces, aquí es divide y vencerá. Esto va a ser igual a ¿quién? A la antiderivada de 1 sobre el coseno cuadrado de beta más el seno de beta sobre el coseno de beta por 1 sobre coseno de beta. Todo esto por el diferencial de beta. Todo el mundo puede derivar, pero no todo el mundo puede integrar. ¿Por qué? Porque cuando yo llego aquí y separo 1 sobre coseno cuadrado, ¿qué es? ¿Quién es la secante? 1 sobre coseno. ¡Ey! La secante es 1 sobre coseno. ¿Se recuerdan que ayer les dije que era importante aprenderse las fórmulas trigonométricas? ¿Cierto? ¿Quién es la secante? 1 sobre coseno. ¿Y quién es 1 sobre coseno cuadrado entonces? La secante al cuadrado. Si la secante de x, si la secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa, si yo le voy aquí al cuadrado, quiere decir que esta va a ser esta al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, esto que está aquí es la integral de la secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Esta se transformó en esto. Más. ¿Quién es esta integral? ¿Quién es el seno sobre coseno? La tangente. La tangente. Esto me queda que es la tangente de beta por... ¿Quién es 1 sobre coseno? Ya lo vimos. La secante de beta por el diferencial de beta. El aplicar un artificio matemático me llevó a desglosar la integral de esta manera. Pero ya yo de esta sé cuál es la antiderivada. ¿Quién es la antiderivada de la secante cuadrado? Secante cuadrado de beta, ¿no? Sí. Secante cuadrado, perdón, disculpa. Secante cuadrado de beta. Entonces, ¿quién es la antiderivada de la secante cuadrado de beta? La tangente. La tangente de beta. ¿Sí o no? Más una cierta constante, C sub 1. ¿Quién es la antiderivada de la tangente por la secante? ¿O la secante por la tangente? La secante de beta. Más una cierta constante K. ¿Qué les parece? Si usted deriva esto, si usted agarra y deriva esto, la derivada de esto le va a dar esto. Le va a dar esto. 1 sobre 1 menos el seno de beta. Miren esto, la antiderivada de y al cuadrado menos y al cubo por e a la y más raíz de y sobre y al cubo por el diferencial de y. 2. La antiderivada de la raíz de x menos x raíz de x sobre x cuadrado por el diferencial de x. 3. La antiderivada de la tangente de x
por tangente de X más secante de X por el diferencial de X. La propiedad número 4. Esos 5 ejercicios quiero que hagan. ¿Ok? Practíquenlo. Discútanlo entre ustedes. Toma. Pueden preguntarme. Utilizando las identidades trigonométricas. Listo, pueden matar. Esta cosecante y esta cosecante la pueden escribir. La cosecante es 1 sobre el seno. Ojo, la cosecante es 1 sobre el seno. Entonces, si tú escribes esto como 1 sobre seno y esta como 1 sobre seno, ustedes no vayan a cancelar esta cosecante con esta cosecante, pues no se puede cancelar, ¿oyeron? No se les vaya a ocurrir esa locura. ¿Ok? Cuando tú escribes esta como 1 sobre seno, haces la suma de fracciones aquí. Se sobreentiende que esta está dividida entre 1, puedes multiplicar en cruz, ¿verdad? Y después aplicas doble C, para que tú veas cómo se va a resolver rapidito. ¿Ok?